En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, Corporación Municipal de Comayagua y la Unidad Desconcentrada Servicios Aguas de Comayagua realizaron cabildo abierto de agua, rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos financieros, como lo ordena la ley. En este cabildo se expusieron todos los proyectos y actividades desarrolladas durante los últimos 3 años por el prestador de servicios Aguas de Comayagua. Además, se socializó los nuevos proyectos a ejecutar para atender la demanda del recurso hídrico, tomando en cuenta el crecimiento que experimenta la ciudad. Dentro de estos proyectos se destaca el nuevo macroproyecto de agua potable que viene desde las comunidades de Río Blanco y Río Negro. Con ello se espera dotar de agua en cantidad y calidad a la ciudad para los próximos 25 años. Otro proyecto que se encuentra en proceso de licitación es la reconstrucción del sistema de agua potable que fue destruido por ETA e IOTA, el cual se ejecutará a un costo aproximado de 40 millones de lempiras y será financiado por el Banco Mundial más una contraparte de la alcaldía a través de Servicios de Aguas de Comayagua, gestionado por el alcalde Carlos Miranda. Este cabildo abierto se realizó con la presencia de al menos 150 ciudadanos, representantes de instituciones públicas, privadas, entes reguladores y fuerzas vivas. El precio del dólar y el euro es presentado por Alubico, Aluminios y Vidrios Comayagua. El precio del dólar y el euro fue presentado por Alubico, Aluminios y Vidrios Comayagua. Nacionales. A 3 semanas de la derogación del Decreto 58/2020, entra en vigencia decreto que establece uso voluntario de mascarillas en Honduras. El decreto establecía los lineamientos que indican que la mascarilla debe seguir siendo portada por representar un riesgo de contagio al ser lugares con poca ventilación. No obstante, a las puertas del inicio de la Semana Santa, tras la publicación del decreto, queda sin valor y efecto la obligatoriedad de presentar pruebas de laboratorio de COVID-19 para poder ingresar o visitar cualquier establecimiento. De acuerdo a los artículos 4 y 5, no será obligatorio presentar pruebas PCR, antígenos, carnet de vacunación COVID-19, así como documentación relacionada al coronavirus para personas nacionales o extranjeras que ingresen o salgan de Honduras. No obstante, se recomienda el uso de mascarillas en hospitales, clínicas odontológicas, farmacias y laboratorios clínicos. También autorizan a la Secretaría de Salud, CESAL, como único ente rector a decidir sobre el funcionamiento, operatividad, cierre parcial o total de los centros de estabilización temporal, triajes u otras unidades de atención de pacientes con infecciones respiratorias agudas, así como determinar la cantidad de recursos necesarios para su funcionamiento. El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Salud, informa a la población que el día de hoy se ha enviado a su publicación el decreto legislativo sancionado por la señora Presidenta, donde se elimina la ley de uso obligatorio de mascarilla, dejando a la Secretaría de Salud la potestad como ente rector de decidir o no si debe volverse a utilizar. El decreto deja a la Secretaría de Salud como ente rector si debe volverse a utilizar la mascarilla. José Manuel Mathieu agregó que se recomienda seguir usándola en centros hospitalarios, transporte público, personas de la tercera edad, personas inmunocomprometidas. En escuelas se eliminó el uso obligatorio. Asimismo, recordó a la población completar el esquema de vacunación contra el COVID-19 y usar la mascarilla en caso que lo desee. En este momento se está recomendando la utilización en los centros hospitalarios, en los medios de transporte público por la aglomeración de personas y para las personas de la tercera edad o con compromiso inmunológico se les sugiere el uso de la mascarilla. Se retira para los niños en las escuelas y el resto de población. El que quiera usar mascarilla es libre de hacerlo.
para prevención de cualquier enfermedad, infección respiratoria. El ministro de Salud, José Manuel Mathieu, ya reaccionó al decreto publicado en la Gaceta e informó que hay 0 pacientes COVID-19 en la red hospitalaria a nivel nacional. La eliminación de uso obligatorio de mascarillas, según el decreto, se debe porque se ha aplicado más de 13.5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 y los números de contagios y ocupación de camas han bajado. Eclesiales. El 19 de marzo, 2 hombres israelíes agredieron a un obispo y a 2 sacerdotes durante la misa dominical en la iglesia de Getsemaní de Jerusalén. También intentaron cometer actos de vandalismo en el interior de la iglesia. El patriarca ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III, condenó rápidamente el atentado. Hizo pública una declaración en la que subrayaba la necesidad de respetar el derecho humano básico de practicar libremente el culto. El Consejo Mundial de Iglesias, el CMI, se unió al patriarca en la condena del atentado. Su secretario general, Jerry Pillay, pidió la protección de todos los lugares santos. El ataque a la iglesia de Getsemaní no es el único atentado reciente contra un lugar sagrado. La iglesia de la Flagelación de Jerusalén también fue un objetivo en el pasado. Internacionales. En Estados Unidos se encienden las alarmas de salud pública. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades alertan sobre el incremento de pacientes afectados por el hongo Candida auris. Los CDC, por sus siglas en inglés, reportan un aumento del 44% en 2019 y del 95% en 2021. Lo que preocupa es la resistencia del patógeno a los medicamentos. Ya que el hongo empieza a multiplicarse, y en virtud de que no es sensible a los tratamientos antimicóticos convencionales, puede en un momento dado poner la vida del paciente en peligro por una sepsis general que produzca un shock séptico. El CDC ha llamado a esta alarma porque en los exámenes que se realizan para determinar de qué estás enfermo no son los comunes para este hongo y hay que hacer un cultivo especial. El más reciente registro de los CDC contabiliza 23 estados del país impactados por este incremento a causa del hongo. Los expertos consultados por Voz de América coinciden en que estamos en contacto constantemente con este tipo de levadura. Puede manifestarse en fiebre o escalofríos. Los pacientes con mayor riesgo son los que cuentan con un sistema inmune comprometido. Y la mayoría de las personas víctimas de esta enfermedad son personas que están hospitalizadas y en algún momento, por razones diversas, pueden tener complicaciones con su sistema inmunológico. Es decir, aquellos que tienen intervenciones tales como vías centrales o intubaciones, es decir, pacientes de cuidados intensivos. Este hongo, definido como oportunista, puede generar una falla multisistémica y hasta la muerte. Se estudia que el aislamiento durante la pandemia por coronavirus debilitó las defensas naturales para combatirlo. Estos médicos no descartan más casos y recomiendan guardar las normas de higiene similares al COVID-19 por el contacto en superficies. Cortos informativos. El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán anunció hoy que retirará su embajada en Tegucigalpa en señal de profunda insatisfacción por el viaje de una delegación hondureña encabezada por el canciller Eduardo Enrique Reina a Pekín para establecer relaciones diplomáticas con China. Agropecuaria Emanuel, en Playitas Comayagua. Venta de fertilizantes foliares, fungicidas, herbicidas y más. Presenta El Precio del Café.
Agropecuaria Emanuel, en Playitas Comayagua. Venta de fertilizantes foliares, fungicidas, herbicidas y más. Presentó El Precio del Café.